Yo quedo atenta para poder empezar. Sí, puede iniciar ya. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Jessica Gómez, soy residente de primer año de ginecología y obstetricia y en conjunto con el doctor John Salamanca, fellow de segundo año de cardiología, vamos a hablarles acerca de preeclampsia y falla cardíaca. Nuestros asesores para esta charla fueron el doctor Jesús Velázquez y el doctor Edison Muñoz, a quienes agradecemos por su colaboración para la presentación de la misma. Entonces vamos a empezar con el caso clínico que nos motivó a traer esta charla. Una paciente venezolana de 30 años, mestiza, casada, ama de casa, quien ingresó el 28 de marzo en nuestra institución en traslado primario por sospecha de preeclampsia grave. Gestas 3, cesáreas 2, vivos 2, A negativo, tuvo 8 controles prenatales y en el momento de la consulta tenía 35 más 6 semanas por ecografía tardía de las 22 más 6 semanas que fue realizada el 27 de diciembre. Tenía como antecedentes personales de importancia una hipertensión arterial crónica que fue diagnosticada a los 11 años, pero no tenía estudios para hipertensión arterial secundaria y además como antecedentes tenía obesidad, preeclampsia en el primer embarazo y una diabetes gestacional sin manejo médico. Refería que únicamente había sido manejada con nifedipina de 30 miligramos cada 8 horas. Refiere, ¿cierto?, también como antecedente familiar que el padre tenía hipertensión arterial, pero no refería a la edad de inicio y tampoco otros antecedentes de importancia. Dentro de la historia clínica manifiestan que recibió inmunoglobulina anti en embarazos previos, pero no hay datos de si en este embarazo también la recibió. En cuanto a la enfermedad actual, la paciente consulta se debe inicialmente a su IPS de primer nivel para el control prenatal, le encuentran las cifras de presión arterial elevadas y deciden remitir por ese motivo a hospital de segundo nivel. Ya en el hospital de segundo nivel le documentan las cifras de presión arterial en 173, 100 milímetros de mercurio y en otra ocasión en 183, 109. No presentaba premonitorios, no refería a ningún otro síntoma. Sin embargo, por los valores de las cifras de presión arterial, deciden iniciar manejo con sulfato de magnesio y con 20 miligramos intravenosos de la betalol e inician traslado primario a tercer nivel. Cuando llega ya a nuestra institución, la paciente está en buenas condiciones generales, asintomática, sin embargo, con cifras de presión arterial en rangos de crisis en 172, 114 y el resto de los signos vitales estaban completamente normales. Al examen físico, a la auscultación cardiopulmonar, los ruidos cardíacos eran rítmicos, no tenía soplos, el murmullo vesicular estaba conservado, no tenía agregados. En las extremidades se documenta un edema grado 2 con fobia y los reflejos osteomusculares estaban conservados, no presentaba clonus ni ningún otro hallazgo anormal. En el abdomen tenía abundante panículo adiposo, una altura uterina de 27 centímetros, los movimientos fetales eran presentes, no tenía actividad uterina y el feto se encontraba cefálico, dorso derecho, con una fetocardia audible en 145 latidos por minuto. Los paraclínicos del control prenatal que traía la paciente, los últimos eran del 17 de enero del 2022, en los cuales le habían realizado una proteinuria en 24 horas, que era de 117 miligramos en 24 horas, es decir, negativa, un CUMS indirecto negativo, traía una PTUG que sí estaba alterada en el segundo valor, el de 174, y una función hepática que era completamente normal. El tamizaje para ITS era negativo, era susceptible para toxoplasma e inmune para rubiola. Las ecografías que traía la paciente, la primera fue tardía, a las 22 más 6 semanas, en la cual no documentan ninguna alteración, y la última que traía era del 14 de marzo, una semana previa, en la cual reportan que el feto estaba creciendo en percentil 29, con 36 más 6 semanas, sin ningún hallazgo patológico. Y el 15 de febrero, dado el antecedente de 2 cesáreas previas, le habían realizado un Doppler de inserción placentaria que no evidenciaba signos de acretismo. Entonces, la conducta en ese momento fue hospitalizar en la UCE debido a los rangos de cifras de presión arterial. Nada vía oral para la paciente, le solicitaron paraclínicos de daño endotelial y le realizaron un monitoreo fetal y electrocardiograma. Se decidió continuar con el goteo de sulfato de magnesio a 1 gramo hora, iniciaron manejo con nifedipino de 10 miligramos vía oral al ingreso y posteriormente a los 20 minutos, dado que no se logró con la primera dosis el control adecuado de las cifras de presión arterial, otra dosis de 20 miligramos. Los paraclínicos entonces reportaban una proteinuria creatinuria de 0.28, es decir, negativa, una función tiroidea que no estaba alterada, una hemoglobina glicada que estaba normal en 5.2, un uroanálisis no patológico, tampoco reportaba proteínas en el mismo, y tamizaje para ITS que era completamente negativo. El monitoreo fetal fue categoría 1 en ese momento.
La función hepática también estaba adecuada, no presentaba alteración en ninguno de los valores. El hemograma era normal, las plaquetas normales en 222.000 y los tiempos de coagulación también se encontraban en rangos de normalidad, al igual que la creatinina. Cuando vemos el electrocardiograma de este paciente, pues a su ingreso podemos notar que es un electrocardiograma en ritmo sinusal con una conducción AB que está normal, pero es evidente que tiene un bloqueo completo de rama izquierda, lo cual precisamente en este sentido y en el embarazo de la paciente con un trastorno de hipertensión crónica, siempre un bloqueo de la rama izquierda debe hacer pensar en una enfermedad cardíaca estructural. Bueno, entonces ya con estos hallazgos del electrocardiograma y los paraclínicos que le solicitaron a la paciente, se decidió solicitar valoración por parte de cardiología y oftalmología, además dado su antecedente de hipertensión arterial crónica que no tenía estudios, y le solicitaron biomarcadores cardíacos, un eco-TT, Doppler renal y electrolitos. Los paraclínicos entonces evidenciaban una troponina I que era negativa, estaba en 17.51 con rangos de referencia que iban desde 0 hasta 45, un BNP que sí estaba francamente elevado en 411.7, el ionograma, además del sodio que tiene una hiponatremia leve en 132, no reportaba ningún otro hallazgo, y las proteínas en orina de 24 horas sí salieron positivas a diferencia de la relación proteinuria-creatinina, y esta salió en 411 miligramos en 24 horas. A esta paciente se le realizó una radiografía de tórax. Lo que podemos notar acá es que a pesar de que es una radiografía con una técnica portátil, sí tiene un evidente aumento del índice cardiotorácico con una discreta cefalización de flujos, que a pesar de que, como lo digo, técnicamente es limitada, ya impresiona que tiene una enfermedad, un aumento, una cardiomegalia global. Dentro del abordaje, seguramente por esta consideración, llevamos a esta paciente a un ecocardiograma transtorácico. Lo que les mostramos aquí es una proyección en un eje paraesternal largo y ustedes pueden notar cómo tiene un ventrículo izquierdo notablemente dilatado, remodelado. Cuando hacemos los cálculos en la imagen de la izquierda, vemos que tiene un aumento notorio del índice de la masa cardíaca, lo cual es consistente con una hipertrofia excéntrica y una dilatación de ese ventrículo izquierdo. Cuando vemos precisamente en movimiento en este mismo eje paraesternal largo, podemos ver que hay una disminución global precisamente de la contractilidad con ese ventrículo que adopta una disposición geométrica más bien esférico, y esa dilatación y esa alteración geométrica le condiciona en el Doppler color, como podemos ver, un jet de insuficiencia mitral leve. Esta es una ventana, en una ventana apical 4 cámaras en la que podemos confirmar precisamente esa disposición esférica del ventrículo izquierdo con ese jet de insuficiencia mitral. Este es digamos que un resumen de los hallazgos más importantes. Vemos que, regálame la anterior, por favor. Vemos que en el eje corto hay un aumento del índice de trabeculación, y esto es importante a la hora de tratar de establecer si esta paciente puede tener, por ejemplo, una cardiomopatía como un ventrículo izquierdo no compacto. Sin embargo, esa relación nos da 1.8 y lo normal es que sea por debajo de 2. Por arriba de 2 hay que sospecharla. No pudimos estimar la función diastólica puesto que estaba taquicárdica, y ustedes lo ven acá que tiene en la esquina superior derecha una fusión de las ondas de llenado mitral, y cuando estimamos la función del ventrículo izquierdo en la esquina inferior izquierda vemos que tiene una fracción de expulsión del ventrículo izquierdo de 14%, con una disminución obviamente de esa expulsión del ventrículo izquierdo mediante un parámetro que evaluamos en la esquina inferior derecha, que es el MAPS. El ventrículo derecho es un ventrículo que en general lo mostramos normal, con una función normal. A la derecha ven una estimación indirecta de la función del ventrículo derecho, que es el TAPSE, que está normal, y una probabilidad intermedia de hipertensión pulmonar. De esta manera nos encontramos entonces con un ecocardiograma con un ventrículo izquierdo que está severamente dilatado,
una hipertrofia excéntrica con un remodelado, como ya lo vimos, con una disposición esférica, una función sistólica severamente disminuida con una disminución global de la contractilidad, una insuficiencia mitral precisamente por dilatación del anillo, por esa dilatación del ventrículo izquierdo, y en general el resto, no había alteraciones ni valvulopatías significativas y la probabilidad de hipertensión pulmonar era intermedia. Bueno, ya entonces con estos hallazgos, los diagnósticos de trabajo de la paciente eran una hipertensión crónica más una preeclampsia con criterios de severidad sobreagregada asociada y una disfunción ventricular izquierda severa. Entonces, por parte de cardiología se valoró y se consideró que la paciente estaba cursando con una cardiopatía probablemente hipertensiva, con una FEBI reducida que ya dijimos que era del 14%, y se clasificó entonces con un riesgo OMS 4. Se decidió suspender el nifedipino, se inició diurético intravenoso, dado el edema en los miembros inferiores que presentaba la paciente, se iniciaron dosis bajas con furosemida de 40 miligramos al día y además metoprolol 25 miligramos al día, dada la disfunción ventricular izquierda severa que presentaba la paciente. El manejo multidisciplinario entonces se consideró durante toda la hospitalización de la paciente. Se decidió, dados estos hallazgos, finalizar la gestación y se programó para cesárea, dado el antecedente de 2 cesáreas previas, más subectomía por deseo de la paciente. Se dio el aval por parte de anestesia cardiovascular para que anestesia general diera la anestesia durante el procedimiento. Se reservó la UCI postquirúrgica, UCI neonatal, y se definió el seguimiento por clínica cardioobstétrica y además por parte de oftalmología, que era algo que no les había mencionado previamente. Se valoró a la paciente y se descartó retinopatía secundaria a la hipertensión. En cuanto a la evolución clínica de la paciente fue adecuada, se realizó la cesárea mastodectomía el 30 de marzo del 2022 sin ninguna complicación. El tipo de anestesia que recibió la paciente fue una anestesia combinada entre epidural y raquidia y requirió estancia en UCI durante 3 días, dado que la paciente tuvo un inadecuado control de las cifras de presión arterial que requirió infusión de nitroglicerina, pero que finalmente la misma se logró desmontar de forma adecuada con ajuste de medicamentos frecuente por parte del grupo de cardiología. El 4 de abril, recordemos que la paciente ingresó el 28, la cesárea entonces se hizo el 30, el 4 se dio de alta, dado la evolución clínica favorable de la paciente, se fue con estos medicamentos, con espironolactona a 50 miligramos día, carvedilol 50 miligramos cada 12 horas, amlodipino 10 miligramos al día, enalapril 20 miligramos cada 12 horas, prazosina 1 miligramo cada 8 horas y dapaglifosina 10 miligramos vía oral al día. Se envió control por consulta externa de cardiología en un mes, una resonancia magnética cardíaca, ecodoppler de arterias renales que no se pudo realizar durante la hospitalización, pero en este caso se envió de forma ambulatoria, metanefrinas y cortisol en orina de 24 horas, somatomedina C, niveles de aldosterona y actividad de renina plasmática, todo esto para poder valorar bien cuál era la causa de su hipertensión arterial secundaria y finalmente la rehabilitación cardíaca ambulatoria. Entonces vamos a darle paso al doctor John nuevamente para que hagamos la revisión del tema. Este realmente es un caso muy interesante desde el punto de vista del abordaje cardiovascular de una gestante que, contextualizando un poco la situación, pues tiene una hipertensión de muy larga data que no está muy claro y que desafortunadamente por la procedencia de la paciente los seguimientos fueron muy irregulares, que tenemos claro que era una paciente joven que tiene una hipertensión de larga data, que ya tuvo un trastorno hipertensivo del embarazo, que ya tuvo una preeclampsia en su primera gestación y que hasta ahora la encontramos con una elevación de cifras de presión arterial en rango de crisis con preeclampsia agregada y además hay alguien que tiene el micrófono abierto y no se escucha. Y tiene digamos, hay evidencia en los estudios con un ecocardiograma con una disfunción ventricular izquierda severa y un ventrículo muy remodelado y hasta ahora, pues, digamos que no nos queda completamente claro cuál es la etiología de su alteración cardíaca y, entre otras, también cuál va a ser el abordaje desde el punto de vista terapéutico con esta paciente. Solamente para resaltar que los cambios acentuados durante el embarazo tienen que ver con el aumento notorio de la volemia, un aumento de la masa eritrocitaria, unos cambios en la función pulmonar y en el, digamos, en el influjo hormonal, así como del tono del sistema nervioso autónomo.
Con relación a lo que condiciona esto en general y muy orientado hacia la enfermedad cardiovascular, tenemos que tener en cuenta dos cosas: un aumento notorio en la retención de agua y sodio, que aumenta de manera importante el volumen extracelular, y un aumento de la masa eritrocitaria que no se hace, digamos, que de manera tan proporcional con relación a ese volumen, y explica la anemia fisiológica y dilucional del embarazo, pero que en efecto se traduce en un aumento del volumen sanguíneo total en estos pacientes. Son pacientes más hipervolémicas. Esta es la manera como aumenta el gasto cardíaco durante todo el embarazo, y lo que ustedes pueden ver es cómo se distribuye ese gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco es un producto de la frecuencia cardíaca por el volumen latido, y en las primeras semanas eso ocurre de manera importante a expensas del aumento del volumen latido hasta sobre todo el pico que viene alrededor de la semana 20, pero al final del embarazo esto ocurre a expensas más de la taquicardia que del aumento en el volumen latido. Esta es la forma como esos cambios desde el punto de vista hemodinámico retornan a su estado basal después de la finalización de la gestación, y no ocurre tan temprano como uno esperaría. Estos cambios están descritos que pueden tener algún grado de retorno a su condición basal hasta por allá la semana 24, y fíjense cómo el gasto cardíaco solo hasta ese momento retorna a un nivel basal, y lo que había disminuido en el embarazo, que fundamentalmente son las resistencias vasculares sistémicas, empiezan a aumentar de manera importante después del embarazo, después de la finalización del embarazo. Con relación específicamente a la enfermedad cardíaca y embarazo, vamos a ver que todas las enfermedades cardíacas constituyen hasta el 4%, de acuerdo a la corte donde uno pues revise el tema, pero de estas enfermedades cardíacas lo más frecuente es tener enfermedades congénitas o enfermedades valvulares. Con relación a los países desarrollados, explica el 25% de las muertes maternas, y el 11% de todas esas muertes son explicadas por cardiomiopatías. Si analizamos solo las que ocurren de manera tardía o en la fase final del embarazo, pues vamos a ver que estas explican el 32% de las muertes. La causa más frecuente de admitir una paciente después de la finalización del embarazo o de hospitalizarla por una causa cardíaca es la insuficiencia cardíaca. Cuando hablamos y podemos analizar de cómo ocurre y el momento de la gestación en el que ocurre el diagnóstico, fijémonos cómo desde el año 2001, pues precisamente de la mano del aumento de esta prevalencia y seguramente de la conciencia que existe y el mayor seguimiento de estas pacientes, el momento del diagnóstico se hace fundamentalmente en el posparto. Cuando uno revisa la literatura alrededor de la enfermedad cardíaca y el embarazo, específicamente hablando de disfunción ventricular izquierda, pues fíjense que nosotros no vamos a encontrar algo que nos hable de esa disfunción ventricular izquierda en el embarazo, sino como tal el síndrome de insuficiencia cardíaca, que si nosotros somos más o menos puristas, pues hay unos elementos clínicos que no están tan claros en esta paciente, pero que es muy evidente que tiene un compromiso severo de la función ventricular izquierda. En la parte superior ven fundamentalmente las guías del 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología para la Enfermedad Cardíaca y el Embarazo, y derivado prácticamente de esto, un position paper del 2021 que trata de hacer unas precisiones con relación a la línea de tiempo en la atención de esas pacientes y otras revisiones como lo ven en la diapositiva. Cuando uno evalúa digamos que el mayor cuerpo de evidencia alrededor de la enfermedad cardíaca y el embarazo, específicamente con la insuficiencia cardíaca, pues encuentra que fundamentalmente está confinado a las cardiomiopatías, bien sea una cardiomiopatia hipertrófica, una dilatada, una periparto, un ventrículo no compacto, una cardiopatía ritmogénica, pero digamos que uno hablar de una enfermedad cardíaca crónica o seguramente en este caso, una paciente que no tenemos un diagnóstico previo y que tenemos que procurar dirimir esa etiología, pues digamos que eso no está tan claro, pero eso es lo que vamos a tratar de precisar. Todo sigue la misma línea desde el punto de vista sistemático, y es una sospecha clínica en una paciente, una imagen que sustente el diagnóstico de la afección cardíaca, y obviamente que una vez hecho este diagnóstico, la paciente y la gestante sea involucrada dentro de un grupo y un equipo cardiobstétrico que establezca una estratificación de riesgo y que permita cuidado multidisciplinario. Específicamente hablando de las etiologías, fijémonos cómo podemos tener pacientes con cardiopatía hipertrófica, cardiomiopatía periparto, un ventrículo no compacto, enfermedad inducida por quimioterapia, cardiopatía dilatada familiar, cardiopatía de estrés. Y si nos vamos un poco a los elementos clínicos que tenemos, pues en esta paciente estaríamos
digamos que para efectos prácticos, presentando una enfermedad cardíaca hacia el final de la gestación que pudiera constituir una cardiopatía periparto, pero que desde el punto de vista de su misma definición constituye un diagnóstico de exclusión y no debe tener otro fenómeno hemodinámico que lo explique. Y en este caso, nuestra paciente tiene una hipertensión de larga data con una afección que probablemente sustente esta afección cardíaca estructural. Pero es el ejercicio que debemos hacer con todas las pacientes a la hora de tratar de establecer la etiología. Estos son los factores de riesgo más importantes para tener falla cardíaca durante el embarazo y el posparto. Vemos que lo más importante es que la paciente o tenga una historia de falla cardíaca o ya haya tenido una enfermedad cardíaca como una cardiopatía periparto o cualquier tipo de enfermedad cardíaca, bien sea vascular, enfermedad valvular, enfermedades congénitas y los factores de riesgo clásicos conocidos para enfermedad cardiovascular. Cuando uno evalúa específicamente hablando de la preeclampsia, esta es una de las cortes más importantes, aunque la doctora Jessica ya nos va a hablar específicamente de esto, pero esta diapositiva me parece resalta mucho lo que ocurre con la paciente preeclámptica a largo plazo. Esto es una corte de casi 500,000 pacientes que tuvieron en su primer embarazo preeclampsia y se siguieron hasta un periodo de 30 años, y fíjense cómo la probabilidad de tener falla cardíaca en el tiempo aumenta de manera notoria, de manera proporcional, más con la preeclampsia seguida de la hipertensión gestacional frente a las pacientes que no desarrollaron un trastorno hipertensivo del embarazo. Específicamente uno podría, de acuerdo al fenotipo de nuestra paciente, ver que digamos que cumpliría en principio por temporalidad la posibilidad de tratarse de una periparto o una enfermedad cardíaca hipertensiva, y en este caso lo que podemos notar es que las cortes, esto es una de las cortes más importantes que habla de la comparación entre una paciente que tiene cardiopatía periparto y otra que tiene una cardiopatía asociada a una enfermedad hipertensiva, puesto que hay algunos autores que todavía plantean que la coexistencia de la preeclampsia, que eso está claro como factor de riesgo para la cardiopatía periparto, si es el mismo continuo o la enfermedad pudiera comportarse de manera distinta cuando solamente está relacionada con un trastorno hipertensivo. Y lo que notamos acá es que, como ustedes pueden ver en rojo, la cardiopatía asociada a la hipertensión, la proporción de pacientes que se presentan antes del parto es mucho más alta, y la cardiopatía periparto casi que universalmente se presenta después del parto y no digamos con la forma como esta paciente se diagnostica antes del mismo. No me pasa la diapositiva. Bueno, y en este sentido, cuando vemos el espectro de la presentación y de la etiología precisamente de esa falla cardíaca, para la enfermedad cardíaca hipertensiva, en este caso que tenemos una hipertrofia ventricular izquierda importante, una hipertensión de larga data que probablemente sustenta más ese trastorno. Cuando vemos arriba la preeclampsia, casi siempre esos pacientes se presentan con función sistólica preservada. Esto es quizá lo más importante a la hora de decidir con esta paciente, y es el reto que, desde el punto de vista clínico, que representa para nosotros y para el equipo precisamente de cardiobstetricia. Tal vez como una utopía, pero deberíamos entender que todo esto debería ocurrir mucho antes de que la paciente se embarazara, y pues tal vez no se insistirá poco en tratar de sensibilizar digamos, al clínico con esta apreciación. Esto está claramente descrito y está demostrado que menos del 50% de las pacientes que tienen alguna enfermedad cardíaca son avisadas o son advertidas acerca de los riesgos de la gestación, pero esto debería ser lo que constituye el punto de partida para nosotros, una condición cardíaca que impone a la madre un riesgo de desarrollar falla cardíaca o, si ya la tiene, descompensarse durante el embarazo. Y precisamente con esto podríamos hacer, antes de que la paciente se embarace, una clasificación, y si tenemos una clasificación de riesgo de la OMS modificada de 4, debería desaconsejarse el embarazo, y si es menor, pues definitivamente tener un seguimiento muy estrecho de estas pacientes, optimizando el tratamiento y discutiendo de manera muy temprana el momento y la vía de finalización del embarazo. Esto sería como el curso precisamente de la atención de esas pacientes, y es que quiero resaltar una cosa, y es que cuando la paciente tiene shock cardiogénico o está inestable, todo esto pierde valor, puesto que tiene prelación a estabilizar desde el punto de vista hemodinámico a la madre,
pero siempre estar atentos a las situaciones que puedan facilitar precisamente la descompensación de la falla cardíaca o la aparición de la falla cardíaca durante el embarazo. Y siempre hay que llevar a la paciente a un estado lo más estable posible, bien sea porque tenga una falla de un ventrículo sistémico o un ventrículo subpulmonar, y una vez que la paciente está en condiciones estables, yo debería preguntarme si hay o no viabilidad fetal para decir la continuidad del embarazo. Siempre que se considere viabilidad fetal, la gestación debería terminarse y ya elegirse la estrategia de tratamiento y de seguimiento a largo plazo, y cuando se decida continuar la misma, pues obviamente este seguimiento tiene que ser con un rigor, obviamente que implica digamos, la gravedad de la condición de la paciente. Este sería un resumen de lo que para nuestra paciente aplicaría. Tenemos un diagnóstico que se confirma con una imagen que confirma una disfunción ventricular izquierda. Las sociedades científicas buscan que una vez que se tenga el diagnóstico para estos pacientes, se tenga acceso a un equipo cardiomaterno en los primeros 15 minutos en los que participe un cardiólogo, un obstetra, un neonatólogo, un anestesiólogo, y que se permita tomar decisiones de manera temprana. A la izquierda ustedes ven la presentación como choque cardiogénico o falla cardíaca severa, como una situación que no se discute con relación al abordaje, y en el paciente que tiene una enfermedad estabilizada, pues vamos a ver que tenemos una estrategia terapéutica durante el embarazo, como vamos a ver los medicamentos que podemos utilizar en esta paciente, y en el posparto con algunos que cambian precisamente de indicación, teniendo en cuenta que independientemente de la evolución y de la recuperación o no con relación a la etiología de la falla cardíaca, estos pacientes deberían, una vez estabilizarse, tener terapia médica al menos durante un año. Esto es quizá pues también un reto desde el punto de vista terapéutico, y es ver cuál es la estrategia del tratamiento y qué opciones tengo de manera segura para darle a una gestante con estos trastornos, con esta disfunción cardíaca severa precisamente al momento del diagnóstico. Y para eso siempre hay que tener en cuenta todas las modificaciones desde el punto de vista farmacológico con cualquier terapia que yo vaya a instaurar en una materna, y tiene que ver con el aumento del metabolismo hepático y renal, los cambios en el flujo uteroplacentario, la disminución en la absorción del tracto digestivo, los cambios en el patrón ventilatorio y un aumento importante en el volumen de distribución, no sin antes decir también que es una paciente que tiene un estado procoagulante por el solo hecho de estar en embarazo. Con la relación a la clasificación de los medicamentos durante el embarazo, tenemos que orientarnos un poco más hacia esa clasificación que era muy categórica con el código de letras que todavía pues lo utilizamos, y vemos que es la clasificación del BSX, que es de acuerdo a la seguridad del medicamento durante el embarazo y el riesgo de teratogenicidad. Pero tal vez la evidencia apunta a que uno debería hacer un ejercicio un poquito más juicioso con relación a cuál es el riesgo real de la exposición con relación al medicamento, el riesgo tanto materno como fetal, y con el riesgo fetal jerárquicamente cuál es el riesgo tal vez de los eventos o los desenlaces más temidos, por decirlo así, durante la gestación, siempre a la luz de un escenario clínico y de entender cuál es el sustento que tenemos a la hora de decidir qué tipo de medicamento usar. Esto sería un resumen de lo que tenemos con los medicamentos alrededor de la falla cardíaca, y vamos a ver, aquí les quiero hablar fundamentalmente de los diuréticos y los betabloqueadores, que tal vez son los medicamentos más estudiados y que tenemos con un margen de seguridad muy importante durante la falla cardíaca. Específicamente precisar que los diuréticos, siempre y cuando la paciente tenga evidencia clínica de congestión, pues no van a tener un efecto deleterio importante, a menos que no lo tengan, en donde puede constituir un riesgo para hacer hipoperfusión placentaria. Y los betabloqueadores, que históricamente también se ha tratado de establecer cuál es su relación con entidades como la restricción del crecimiento intrauterino, pero definitivamente lo que tenemos claro es que puede llegar a facilitar bradicardia fetal e hipoglicemia, y el neonatólogo debe estar advertido con relación al uso de este medicamento durante la gestación. Y definitivamente los medicamentos que no debemos usar durante el embarazo, los IECAs, los antialdosterónicos, el sacubitril, valsartán y la ivabraina, son medicamentos que están contraindicados durante la gestación y que pueden cambiar, por ejemplo, los IECA y los antialdosterónicos, como vamos a ver ya en el periodo de la lactancia. Y con relación a los anticoagulantes, pues digamos que están por fuera de nuestro abordaje el día de hoy, pero tener en cuenta que el anticoagulante más seguro durante la gestación, si tiene la indicación, es la heparina de bajo peso molecular.
Esto es un artículo que tiene publicado el JAC hace un par de años y que trata de resumir un poco las enfermedades cardiovasculares con los diferentes grupos terapéuticos, y lo que ustedes pueden ver son 3 filas: la primera que habla de la seguridad durante la gestación, la tercera que habla durante la lactancia y la segunda que habla de esa categoría FDA del medicamento. Veamos que en falla cardíaca que tenemos básicamente betabloqueador y diurético de ASA, y en hipertensión los betabloqueadores como el labetalol, el nifedipino y la alfa-metildopa. Nuevamente recordar que estos medicamentos como los IECAS, los ARA2 y los antialdosterónicos en la fase inicial, en la fase de gestación están contraindicados y pueden tener alguna consideración durante la lactancia que puede encontrarse una evidencia, como vamos a ver, ambigua. Fijémonos cómo aquí tenemos 2 referencias que son 2 fuentes muy importantes a la hora de revisarlo. Uno, un artículo, el que les acabo de mencionar en el JAC, que nos muestra precisamente y es congruente con que medicamentos como en el Alapril, que es fundamental para el tratamiento a largo plazo de nuestra paciente, constituye un riesgo muy bajo para la lactancia, y vamos a ver que es uno de los medicamentos que pudimos dar. Entonces ya tenemos beta bloqueador, con relación al Alapril vemos que no hay riesgo bajo. Sigamos, por favor. Con relación a la espironolactona, que es el tercer pilar fundamental de la falla cardíaca con FEV reducida, la disfunción ventricular izquierda severa, vemos que uno puede encontrarse con datos que hasta cierto punto son contradictorios. Fijémonos cómo a la izquierda, este artículo del JAC nos propone que estos antialdosterónicos están contraindicados en la lactancia, diferente a una fuente que vamos a ver ahorita que es ilactancia, en la que podemos ver que el riesgo es muy bajo. Cuando vemos digamos que el soporte de la evidencia que sustenta cada una de estas recomendaciones, vemos que en el artículo del JAG, a pesar de que es un artículo muy juicioso en su concepto y en su organización precisamente de todos estos medicamentos, les resalto textualmente lo que ellos mencionan de que están contraindicados en la lactancia, pero al final no ponen específicamente por esa recomendación una fuente bibliográfica para hacerlo. Esta es una recomendación con los antialdosterónicos también de una revisión de cardiomiopatía y embarazo, en los que nos habla que no se recomienda la lactancia y que está contraindicado en el embarazo. Pero cuando evaluamos la página de lactancia, que me pareció muy importante resaltar digamos, la consistencia que tiene con la información, nos muestra que este riesgo está muy bajo, y cuando uno revisa el soporte bibliográfico, podemos ver que hay una evidencia muy numerosa alrededor de la seguridad de este medicamento en el embarazo. Entonces, fijémonos cómo incluso medicamentos están incluidos dentro de la revisión para enfermedades, para medicamentos para patologías dermatológicas. Las guías brasileras de hipertensión también la tienen contenida dentro de su espectro terapéutico y mencionan que es un medicamento muy seguro, e incluso revisiones mucho más amplias, precisamente este medicamento, nos hablan de que los antialdosterónicos son seguros y que incluso dentro de eso debería preferirse la espironolactona sobre la eplerenona. Entonces, vemos que el cuerpo de evidencia es robusto alrededor de la recomendación con cada uno de los medicamentos. Y el cuarto y último pilar fundamental de nuestro abordaje farmacológico de la falla cardíaca con relación a los ISGLT2, a pesar de que no se constituye como un riesgo muy bajo, pero se cataloga como un riesgo bajo, que viene a partir de este sustento bibliográfico en el que los estudios de seguridad en la lactancia han demostrado que es un medicamento en el que claramente, como en este caso, en donde el riesgo materno y de la disfunción ventricular izquierda es tan alto, debería preferirse utilizar con precaución, pero debería sustentar el uso en este periodo de la lactancia. Bueno, muchas gracias, doctor John. Vamos a continuar entonces con la segunda parte de la charla. Quiero y me parece supremamente importante resaltarles que el estrés fisiológico en el sistema cardiovascular durante el embarazo puede exacerbar patologías cardiovasculares previas como hipertensión arterial o miocardiopatías dilatadas, o favorecer el desarrollo de nuevas patologías cardiovasculares y desencadenar falla cardíaca, lo cual sabemos que se asocia con mortalidad elevada y que ya nos mencionó el doctor, ¿cierto?, ampliamente por qué. Realmente se sabe relativamente poco sobre la insuficiencia cardíaca en mujeres en edad reproductiva, y en embarazo los estudios que hay están más centrados en pacientes que tienen patología cardiovascular previa, principalmente miocardiopatía periparto, de la cual hay mucha información, y en general hablan acerca de eventos adversos que se presentan durante el parto.
Les traje un estudio que fue realizado en el sur de Estados Unidos entre 2001 y 2011, que fue publicado en el 2018, el cual fue realizado en una población de mujeres entre 13 a 49 años de bajo estrato socioeconómico y tenía como objetivo determinar la prevalencia, la relación con las comorbilidades y los resultados de la insuficiencia cardíaca en el embarazo. Entonces encontraron, como podemos ver en esta tabla, que las pacientes embarazadas que ingresaron por falla cardíaca tenían significativamente más comorbilidades que las pacientes que ingresaban por otras causas. Las enfermedades que más se asociaron a la misma fueron la diabetes, los trastornos hipertensivos, que se los resalté porque es la asociación que nos tiene reunidos el día de hoy, las valvulopatías y miocardiopatías, y la mayoría de las pacientes con estas enfermedades, como podemos ver, tenían ingresos hospitalarios antes del parto por falla cardíaca. Por otro lado, la prevalencia de las complicaciones asociadas al embarazo en pacientes que ingresaban por falla cardíaca también fue significativamente mayor, y las más asociadas y con más incidencia fueron la preeclampsia, la eclampsia y la diabetes gestacional. Y las mismas entonces también se presentaban con mayor frecuencia en el momento del parto. Entonces estamos evidenciando la relación estrecha y bidireccional que tiene la preeclampsia con la falla cardíaca. Y en esta última tabla vemos que el desarrollo o la aparición de la insuficiencia cardíaca en cualquier parte del embarazo, bien sea antes del parto, durante o posterior al mismo, se asocia con un aumento significativo de desenlaces adversos maternos, sobre todo en la mortalidad y en el edema agudo de pulmón, y se da la mayoría también en el momento del parto. Entonces, pensando en la relación entre preeclampsia y falla cardíaca, cabe la pregunta de si los factores antiangiogénicos influyen en el desarrollo de la enfermedad cardíaca. Haciendo ya la revisión del tema, entonces encontré estos artículos que intentan responder a esta pregunta y, como les mencioné previamente, están más enfocados en la miocardiopatía periparto. Entonces ellos establecen que la fuerte relación epidemiológica que existe entre la preeclampsia y la insuficiencia cardíaca y la evidencia de que la preeclampsia provoca disfunción cardíaca independientemente de la miocardiopatía sugiere que estas dos enfermedades comparten una fisiopatología antiangiogénica y se considera que ambas contribuyen a la morbimortalidad cardiovascular en las pacientes embarazadas, y que el SFLT1, que conocemos como receptor soluble 1 de la tirosinquinasa, o que también conocemos o lo llamamos también como receptor 1 del factor de crecimiento vascular, parece ser un agente antiangiogénico con poder cardiotóxico, que va a aparecer elevado tanto en la insuficiencia cardíaca, para el caso de estos artículos específicamente en la miocardiopatía periparto, y también se va a encontrar elevado en la preeclampsia. Entonces surge nuevamente, ¿cierto?, la necesidad de que tomemos conciencia de la relación que puede existir entre estos dos procesos, y por eso es la importancia de hablar el día de hoy acerca de este tema. Les traje esta gráfica para recordar que la fisiopatología de la preeclampsia implica factores maternos, fetales y placentarios que determinan dos alteraciones fundamentales. La primera, entonces, es una placentación anómala que, por el fallo en la invasión trofoblástica de las arterias espirales, lleva a la hipoperfusión y el estrés oxidativo placentario, y esto nos va a conducir a la liberación de factores antiangiogénicos y proinflamatorios a la circulación materna. Entre ellos, entonces, encontramos el SFLT1 y los otros que vemos aquí en la imagen. Entonces ese SFLT1 actúa como un antagonista de los factores angiogénicos, que los vamos a ver al otro lado de la balanza. Ahora, el SFLT1 se va a adherir a esos factores angiogénicos, modifica la configuración de los mismos y disminuye entonces la fracción libre de ellos. Va a llevar al daño y a la disfunción endotelial que se produce, y es por eso que el SFLT1 se considera clave en el desarrollo de la preeclampsia, y este desequilibrio puede conducir a la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo lo hace, cierto? ¿Y cómo desarrolla este mecanismo? De manera similar a la preeclampsia, en la miocardiopatía periparto va a ocurrir una enfermedad vascular que es provocada por la secreción también de agentes antiangiogénicos, entre ellos el SFLT1, que va a ser producidos por parte de la placenta y de la hipófisis, llevando a un desequilibrio angiogénico sistémico. Entonces, igual que lo anterior, va a incrementar el estrés oxidativo, favorece los cambios en el endotelio vascular, y esto va a ocurrir principalmente en la fase final del embarazo y en el posparto, donde se van a encontrar los valores más altos de los factores antiangiogénicos que nos van a inducir el daño celular, el daño de los cardiomiocitos y el desarrollo de la cardiopatía secundaria.
Entonces tenemos que el SFLT1 es un potencial biomarcador diagnóstico de la miocardiopatía periparto, además de que ya sabemos, ¿cierto?, que lo es para la preeclampsia y que nos ayuda a entender el por qué la misma es un factor de riesgo para el desarrollo de la insuficiencia cardíaca. Entonces la detección temprana del SFLT1 en plasma podría también ayudarnos a confirmar un diagnóstico más temprano de ambos procesos, y en los artículos que les mostré mencionan que puede que agentes anti-SFLT1 podrían llegar a ser tratamientos prometedores para ambas entidades. Es un metaanálisis publicado en el 2013, el cual revisa de manera sistemática la bibliografía que estudia la miocardiopatía periparto y analiza la prevalencia de la preeclampsia en este grupo. Nos apoya el hecho de que las pacientes con falla cardíaca tienen una prevalencia de preeclampsia que es 4 veces superior a la población general. Demuestra también que los trastornos hipertensivos del embarazo son fuertes factores de riesgo para el desarrollo de miocardiopatía periparto. Sin embargo, reconocen que a pesar de que es probable que la preeclampsia sea causa directa de la disfunción cardíaca, no es necesaria ni suficiente para causar la misma y que juega un papel importante otros factores que aún requieren de estudio, de más investigación y que deben coexistir todo para que entonces se desarrolle la falla cardíaca. Finalmente, entonces voy a hablarles acerca del papel de las troponinas, las cuales, debido a su elevada especificidad, son marcadores útiles para valorar pacientes con lesión miocárdica. Existen 2 troponinas cardíacas específicas para que lo recordemos, la troponina T y la I, y para esta última, a diferencia de otros biomarcadores, la troponina I no se incrementa en la lesión grave muscular, cerebral, pulmonares, así como tampoco en insuficiencia renal, y lo más importante para este caso, por efecto de los cambios fisiológicos durante el embarazo. Entonces, realmente esto podría ser una ventaja para poder evaluar a las pacientes con preeclampsia, las cuales están cursando con patología cardíaca. Les traje esta revisión sistemática que fue publicada en el 2021, que identificó 10 estudios, tomando 1.581 mujeres en total, y lo que hizo fue comparar los valores de troponina en gestaciones no complicadas que tenían preeclampsia y mujeres sin preeclampsia, y en aquellas mujeres que no estaban cursando con una gestación. Encontraron que la troponina I parecía estar más elevada en la preeclampsia, independientemente del método de medición que utilizaran, y que esto podría estar reflejando el papel del estrés cardíaco entonces en esta condición. En general, entonces la troponina I fue más alta en mujeres con preeclampsia que en aquellas mujeres que tenían un embarazo sin ninguna complicación, y determinaron que la troponina I podía ser similar en mujeres sanas embarazadas y no embarazadas, pero realmente pues en el artículo no establecen y refieren que tampoco existe en la literatura un informe de los intervalos de referencia específicos para el embarazo utilizando pruebas de alta sensibilidad. Entonces esto realmente pues nos limita la aplicación de las troponinas en el embarazo y por ende existe, ¿cierto?, la necesidad de seguirlo estudiando y de definir los intervalos de referencia para mujeres embarazadas considerando obviamente los cambios fisiológicos que se producen en el embarazo. Voy a darle paso al doctor John, que quiere puntualizarles algunos aspectos para finalizar ya con las conclusiones. Bueno, sí, yo creo que ya esos son 2 diapositivas con relación a la enfermedad cardíaca, específicamente hablando, se constituye en una condición que va sumando unos elementos en todo el curso de la gestación que debemos aprender a identificar de manera temprana, que hay unos factores de riesgo modificables como los hábitos, la obesidad, unos factores obstétricos como la presencia de complicaciones propias de la condición obstétrica, preeclampsia, hemorragias obstétricas y unas comorbilidades que en la medida que aumentan, van aumentando ese riesgo de que se presenten desenlaces maternos y fetales adversos, que fundamentalmente son muerte materna, estancia prolongada, que tenga que finalizarse por esta razón la gestación de manera temprana y por vía abdominal, el edema pulmonar, la falla renal, el distrés respiratorio o incluso la enfermedad cerebrovascular. Y 3 de los, tal vez de los factores de riesgo más claros en esta línea y en esta sumatoria de riesgo es el hecho de tener múltiples comorbilidades, ser de raza negra y obviamente tener avanzada.
Y esto obviamente sustenta el que exista una directriz para que cada vez las clínicas cardioobstétricas tengan un papel protagónico y tengan una participación mucho más activa. Incluso este artículo que está publicado en el 2021 nos habla acerca de la necesidad de que los programas de entrenamiento y los programas de los fellowship, tanto en cardiología como en obstetricia, tengan involucrado dentro de su proceso de formación digamos que un aspecto con relación a la enfermedad cardioobstétrica. Aquí lo que podemos ver es que ocurre en línea de tiempo con la valoración de esta materna, que parte desde incluso asesorar a esa paciente antes de la concepción o cuando está contemplando la posibilidad de quedar en embarazo y toma su decisión de hacer un seguimiento muy estrecho, de planear precisamente cuál va a ser el momento, la vía de finalización del embarazo, cuál va a ser el cuidado posparto, y obviamente esto va de la mano con la intención de minimizar el riesgo de esos desenlaces adversos que previamente mencioné. Lo que aparece en verde es quizá como los elementos cardinales dentro del equipo, como son los obstetras, los cardiólogos, pero también digamos que la participación de especialidades de medicina materno-fetal, anestesia, neonatólogos, enfermeras, trabajadores sociales, todas tienen que involucrarse dentro de la cadena de atención para identificar precisamente el riesgo de la gestante y la intervención de manera temprana, e incluso llegar hasta equipos que permitan derivar a estas pacientes a intervenciones avanzadas como soporte ventricular, derivarla a un centro que tenga más experiencia en el abordaje de enfermedad congénita. Entonces, pues obviamente el impacto que tienen estos desenlaces es lo que soporta la conformación de un equipo que se fortalezca de manera continua para que la paciente tenga menos complicaciones, así como su producto. Bueno, entonces, como conclusiones, los trastornos hipertensivos del embarazo se asocian a cambios tanto estructurales como funcionales en el ventrículo izquierdo. La enfermedad cardiovascular es el principal determinante de la mortalidad materna durante el embarazo, siendo la insuficiencia cardíaca el más prevalente. Y esta, durante el embarazo, indudablemente, ¿cierto?, tiene impacto negativo tanto materno como fetal. Es fundamental la estratificación del riesgo que nos permita la monitorización cercana y la actuación precoz en estos casos, ¿cierto? Dada la alta morbimortalidad que está asociada. Y dada la patogénesis cada vez más conocida, nos está permitiendo tener entonces nuevas estrategias de diagnóstico y de tratamiento. Siempre en estos casos, y es algo que no se nos puede olvidar, debemos hablar del siguiente embarazo, no dejar pasar la planificación familiar y explicarle muy bien a nuestras pacientes el riesgo de embarazos futuros. Y la conclusión más grande, que ya la pues acaba de mencionar el doctor John, ¿cierto? Es que la importancia del trabajo en equipo es fundamental, con un manejo multidisciplinario que sea coordinado para el éxito y el tratamiento del tratamiento y del seguimiento de estas pacientes. Muchísimas gracias a todos por su atención.